Bienvenidos a mi canal. Soy tu nombre y estoy súper emocionado /a de tenerlos por aquí hoy. Si eres nuevo /a, no dudes en suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos sobre tus series y actores favoritos. Hoy, chicos y chicas, vamos a hablar de algo que nos tiene a todos, pero a todos, en vilo. Y es que el título lo dice todo, Demet Özdemir y Can Yaman. Juntos. El gran reencuentro que todos esperamos. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, han soñado con este momento, con volver a ver a esta pareja de ensueño en pantalla. Ya sea por un proyecto nuevo, una reunión casual, o simplemente una foto, lo que sea. La sola idea de volver a verlos juntos enciende la llama de la esperanza en el corazón de los fans. Y es que, seamos sinceros, la química entre Demet y Can en Erkenzikuz, Pájaro Soñador, fue simplemente explosiva. No solo eran increíbles actores, sino que la conexión que tenían, la forma en que se miraban, la complicidad que se percibía, era algo especial. Algo que trascendía la pantalla y que nos hacía soñar con un amor de cuento de hadas, tanto dentro como fuera de la ficción. Pero antes de que nos lancemos a especular y a soñar despiertos, vamos a repasar un poco la historia, porque, como suele pasar, la realidad a veces es un poco más compleja que lo que imaginamos. Y como buenos detectives de las series turcas, vamos a desmenuzar cada pista, cada rumor y cada guiño para intentar descifrar qué se esconde detrás de este anhelado reencuentro. ***, el fenómeno Erkenzikuz, el comienzo de la magia ***. Erkenzikuz no fue solo una serie, fue un fenómeno. Un torbellino de romance, comedia y paisajes turcos que conquistó corazones en todo el mundo. La historia, sencilla pero cautivadora, nos presentó a Sanem, una joven soñadora con aspiraciones literarias que por azares del destino, termina trabajando en una agencia de publicidad. Allí conoce a Can Divit, un fotógrafo rebelde, apuesto y misterioso, que a su vez, es hijo del dueño de la agencia. La trama, llena de enredos amorosos, malentendidos y momentos de pura comedia, nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. Pero lo que realmente elevó a Erkenzikuz por encima de otras producciones fue sin duda, la química entre Demet Özdemir y Can Yaman. Demet, con su sonrisa radiante y su energía contagiosa, interpretó a Sanem con una naturalidad que la hizo entrañable. Can, por su parte, encarnó a Can Divit con una intensidad y un magnetismo que cautivaron a la audiencia. La forma en que se miraban, la forma en que se reían juntos, la forma en que se apoyaban, todo era palpable, creíble y sobre todo, romántico. El éxito de la serie fue arrollador. Erkenzikuz se convirtió en un éxito internacional, conquistando mercados en Europa, Latinoamérica, Asia y Oriente Medio. La serie generó una legión de fans, quienes no solo se enamoraron de la historia, sino también de sus protagonistas. Y fue a partir de este momento que el mundo comenzó a preguntarse, ¿será que la magia de la pantalla se trasladó a la vida real? ***, los rumores de un romance, realidad o ficción, ***. Con el éxito de Erkenzikuz, los rumores de un romance entre Demet y Can comenzaron a circular con fuerza. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y análisis que intentaban descifrar la naturaleza de su relación. Las entrevistas eran analizadas al detalle, buscando señales de complicidad o de afecto más allá de la amistad. Se les vio juntos en eventos, en fiestas, en sesiones de fotos. Cada aparición pública era una nueva oportunidad para que los fans soñaran con un amor que trascendiera la ficción. Las revistas del corazón no tardaron en hacerse eco de los rumores, alimentando la expectación y la ilusión de los seguidores. Los fans, por supuesto, se volvieron locos. Querían, necesitaban, ver a esta pareja traspasar la barrera de la ficción. La idea de que Sanem y Can, Demet y Can, pudieran estar juntos en la vida real, era un sueño hecho realidad para muchos. En cierto sentido parecía que así iba a ser. Las muestras de afecto eran constantes, las declaraciones eran ambiguas pero sugerentes, y la química entre ellos era innegable. Todo parecía indicar que algo había, que la relación entre ellos era especial. Pero como todos sabemos, las cosas no siempre son lo que parecen. Y finalmente la relación, si es que realmente existió, no llegó a buen puerto. ***, el final de Erkenzikuz, y las sombras de la distancia ***. Tras el final de Erkenzikuz algo cambió. La atmósfera de complicidad y afecto que rodeaba a Demet y Can se desvaneció. Las apariciones públicas juntos se hicieron cada vez más escasas.
Las entrevistas conjuntas, en las que antes se mostraban tan cercanos, se volvieron más distantes. Los rumores de una posible enemistad comenzaron a circular. Se decía que habían tenido discusiones, que las personalidades de ambos eran muy fuertes y que chocaban. Se hablaba de diferencias creativas, de celos profesionales y de problemas de ego. Aunque nunca hubo una confirmación oficial, lo cierto es que la relación entre Demet y Khan, tal y como la conocíamos, se enfrió. Los fans que habían soñado con un final feliz para sus ídolos, se sintieron decepcionados y tristes. La esperanza de verlos juntos de nuevo, ya sea en una nueva producción o en la vida real, parecía desvanecerse. La separación de Demet y Khan fue como el final agridulce de un cuento de hadas. Un final que dejó un vacío en el corazón de los fans y que generó una gran incógnita. ¿Qué había pasado realmente? *** El rumor de la discusión, analizando las causas ***. Entender las posibles causas de la supuesta enemistad entre Demet y Khan es crucial para comprender la complejidad de la situación. Aunque nunca se confirmó oficialmente, los rumores apuntaban a varios factores que pudieron haber contribuido a la ruptura de su relación. Personalidades fuertes Tanto Demet como Khan son personalidades fuertes y con carácter. Ambos son talentosos, ambiciosos y con una gran proyección en el mundo del espectáculo. Es posible que en un ambiente de trabajo tan intenso como el de una serie, sus personalidades chocaran y generaran tensiones. Diferencias creativas Durante el rodaje de Erkencikus, es posible que surgieran diferencias creativas en cuanto a la dirección de la serie, el guión o la interpretación de los personajes. Estas diferencias, si no se gestionan adecuadamente, pueden generar conflictos y resentimientos. Celos profesionales El éxito de Erkencikus catapultó a Demet y Khan al estrellato internacional. Es posible que en un ambiente de competencia y de presión, surgieran celos profesionales entre ellos. La ambición y el deseo de destacar individualmente podrían haber contribuido a la distancia entre ambos. Problemas personales Es posible que existieran problemas personales que afectaran la relación entre Demet y Khan. Ya sea por cuestiones sentimentales, familiares o de otro tipo, estos problemas podrían haber complicado la dinámica entre ambos y haber generado un ambiente de tensión. Expectativas de los fans La presión de los fans, que deseaban ver a Demet y Khan juntos en la vida real, pudo haber afectado la relación entre ambos. Las expectativas de la audiencia, combinadas con la presión mediática, podrían haber generado un ambiente de estrés y de incomodidad. El silencio de los protagonistas, la falta de confirmación Es importante destacar que a pesar de los rumores, ni Demet Özdemir ni Can Yaman confirmaron públicamente una enemistad. Ambos mantuvieron un silencio prudente, evitando hacer declaraciones que pudieran avivar la polémica. Esta falta de confirmación, por un lado, alimentó aún más la especulación y el misterio. Los fans se aferraban a la esperanza de que la relación entre ellos no fuera tan mala como se decía, y que en algún momento pudieran reconciliarse. Por otro lado, el silencio de los protagonistas fue una señal de madurez y de profesionalismo. Al evitar declaraciones controvertidas, Demet y Khan demostraron que, a pesar de las circunstancias, mantenían el respeto mutuo y que priorizaban su carrera profesional. El resurgimiento de la esperanza, el gran reencuentro A pesar de las sombras del pasado, la esperanza de ver a Demet Özdemir y Can Yaman juntos de nuevo sigue viva. Y es que, como en toda buena historia, siempre hay espacio para la esperanza. El tiempo, como se suele decir, cura muchas heridas, y las tensiones del pasado podrían haberse disipado. En la actualidad, ambos actores han seguido cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Demet Özdemir, después de Erkencikus, ha protagonizado otras series como Doğduğun Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, y Anfara, Mi Nombre es Farah, demostrando su versatilidad y consolidándose como una de las actrices más queridas de Turquía. Can Yaman, por su parte, ha protagonizado Bay Jail, Mr. Wrong, y ha trabajado en producciones internacionales, como la serie italiana Viola come il mare, Viola como el mar, demostrando su ambición y su proyección internacional. Factores que alimentan la esperanza del reencuentro 1. El poder del tiempo El tiempo cura muchas heridas.
Las disputas y los malentendidos suelen olvidarse con el paso de los años, especialmente en el mundo del espectáculo, donde las relaciones pueden ser intensas y efímeras. 2. Madurez profesional Ambos actores han madurado profesionalmente y han demostrado su talento en diferentes proyectos. Esta madurez podría haberles dado una nueva perspectiva sobre el pasado y haberles permitido superar cualquier conflicto. 3. El cariño de los fans Los fans de Erkenci no han olvidado la química y el encanto de Demet y Can. Su cariño y apoyo incondicionales podrían ser un factor determinante para el reencuentro. 4. Interacciones sutiles en redes sociales Hemos visto algunas interacciones sutiles en redes sociales, como likes y comentar. iOS que para los fans son señales de esperanza. Aunque no son evidencias contundentes, alimentan la fantasía. 5. El poder de las empresas y productores Las productoras, las marcas y los directores son conscientes del impacto que tendría una reunión de Demet y Can. Un proyecto con ellos dos juntos sería un éxito asegurado. La demanda de los fans, la química entre ellos y la nostalgia por Erkenci serían elementos clave para el éxito. 6. Disponibilidad de ambos actores Ambos actores se han mostrado abiertos a la posibilidad de trabajar juntos en el futuro, dejando claro que no guardan rencor y que están dispuestos a colaborar si surge una buena oportunidad. El misterio del futuro, ¿cuándo podría ocurrir el reencuentro? La pregunta del millón es, ¿cuándo podría ocurrir este reencuentro? ¿Hay algún proyecto en el horizonte? La verdad es que hasta el momento, no hay nada confirmado oficialmente. No hay anuncios de una nueva serie, ni de una película, ni de una campaña publicitaria. Pero, eso no significa que no esté pasando algo. Los proyectos en el mundo del espectáculo se cocinan a fuego lento. Hay negociaciones, reuniones, propuestas, y todo se mantiene en secreto hasta el momento adecuado. Lo que sí sabemos es que ambos actores están activos y que tienen muchos proyectos en agenda. Demet está rodando nuevas series y participando en eventos promocionales. Can, por su parte, está trabajando en diferentes proyectos internacionales y sigue creciendo en su carrera actoral. Posibles escenarios para el reencuentro 1. Nueva serie La opción más deseada por los fans. Una nueva serie con Demet y Can como protagonistas sería un éxito asegurado. La historia, el guión y la química entre ellos serían los ingredientes perfectos para cautivar a la audiencia. 2. Película Una película podría ser otra opción viable. Un formato más corto y más intenso, que permitiría a los actores trabajar juntos en un proyecto con un gran impacto. 3. Campaña publicitaria Una campaña publicitaria para una marca conocida también podría ser una posibilidad. La imagen de Demet y Can juntos generaría un gran interés mediático y atraería la atención de los consumidores. 4. Participación especial en un proyecto existente Una aparición especial de Demet o Can en un proyecto en el que ya esté el otro actor. Aunque sería menos impactante que un proyecto protagonizado por ambos, sería una manera de volver a verlos juntos en pantalla. 5. Eventos y encuentros públicos La participación de ambos actores en eventos públicos, como festivales de cine, premios o actos promocionales, también podría ser un paso para el reencuentro. El papel de los fans, nuestra voz en el deseo ¿Y qué podemos hacer nosotros, los fans? Bueno, seguir soñando, seguir esperando y seguir apoyando a ambos actores. Compartir sus trabajos, comentar en sus redes sociales, demostrar nuestro cariño y nuestro interés en verlos juntos de nuevo. Porque al final, la voz de los fans es muy importante. Las productoras y las marcas escuchan lo que pedimos y si la demanda es alta, es más probable que tomen en cuenta nuestros deseos. La espera continúa, el final, o el comienzo de una nueva era, En resumen, el gran reencuentro de Demet Özdemir y Can Yaman es algo que todos queremos que suceda. Aunque no hay nada oficial, las señales son alentadoras. El tiempo, el cariño de los fans, la madurez de ambos actores y el poder de las empresas, podrían hacer posible este sueño. Así que, chicos y chicas, mantengamos la esperanza. Sigamos soñando con el regreso de esta pareja de ensueño.
Y por supuesto sigamos atentos a las novedades, porque nunca se sabe cuándo podría llegar el momento de celebrar este esperado reencuentro. Es importante recordar que a pesar de los rumores y las especulaciones, el futuro es incierto. El reencuentro de Demet y Can podría suceder, o podría no suceder. Lo importante es disfrutar de sus carreras individuales, apoyar sus proyectos y mantener viva la llama de la esperanza. Y ahora, cuéntenme en los comentarios, ¿ustedes también esperan el reencuentro de Demet y Can? ¿Qué les gustaría ver en su regreso juntos? ¿Creen que finalmente trabajarán en un nuevo proyecto? Los leo. No duden en dejar sus comentarios, compartir sus opiniones y reaccionar. ¿Qué tipo de proyecto les gustaría que protagonizaran? ¿Comedia romántica? ¿Drama? ¿Una serie de época? Déjenlo todo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.